continuar con un panel de acceso al financiamiento para emprendedores, para MIPES, y básicamente lo que queremos tratar también es cómo la tecnología y la utilización de los datos va a trabajar sobre el acceso y la inclusión. Entonces, sin más, Fede, les agradezco si quieren presentarse de forma breve. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Es un placer para mí estar moderando este panel. Como decía Sebastián, financiamiento y tech para personas y pymes. Estamos hablando del acceso al financiamiento, no solo a nivel de emprendedurismo, sino también para empresas ya consolidadas, en un tema que es fundamental para viabilizar los proyectos que no solo nos van a permitir mantener el nivel actual de las empresas uruguayas, sino también, bueno, proyectar nuevos emprendimientos y sobre todo viabilizar muchas ideas que van a construir el futuro de este país. Entonces tenemos en el panel a María Quirisi, gerente de emprendimientos de ANDE, a Bruno Diniz, presidente del Comité FinTech AVE Startups, Mariana Sandroni, gerente de marketing de Winans, Mariela, perdón. Milton Rodríguez, CEO y fundador de Mi Finanzas, y Gabriel Budiño, que es coordinador de posgrados de Sistema de Información y Gestión de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. Bienvenidos todos y muchas gracias. Arrancamos entonces con una breve exposición de cada uno y si tenemos tiempo podemos hacer algunas preguntitas a este panel. No sé si empezamos por Amalia. Dale. Perfecto. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a focalizar, así si cualquier cosa podemos conversar afuera después si quieren profundizar en algunos temas. Yo trabajo en la Agencia Nacional de Desarrollo, hace un ratito estaba Andrea, que es la gerenta general de ANDE, y bueno, quiero contarles acerca de algunos instrumentos que tenemos disponibles para emprendedores y para empresas. ANDE tiene como varias áreas de trabajo, una de ellas es potenciar todo lo que tiene que ver con generación de nuevos emprendimientos, nuevas empresas en el país. Buscamos o nos focalizamos en empresas que tengan algún componente de valor diferencial, que puedan crecer, que puedan ser generadoras de puestos de trabajo, ¿sí? Y que puedan con eso ayudar al país. A partir de eso, buscamos trabajar en varias líneas, tenemos algunos instrumentos que están dirigidos para la etapa de validación de ideas de negocio, o sea, una etapa bien inicial, una vez que tengo un proyecto, capaz que ya hice todo lo que tiene que ver con investigaciones y demás, pero bueno, quiero poder poner la idea de negocio a prueba en el mercado y ver si efectivamente realmente existe un mercado para lo que quiero hacer o no. Eso tenemos un instrumento en conjunto con ANI, con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que se llama Validación de Ideas de Negocio, que es un instrumento que está disponible para emprendedores que estén en esa fase inicial de probar si realmente hay un negocio en esa característica. El tema de FinTech, por tendencias y demás, es muy apto para este tipo de cosas, así que es un instrumento que seguramente puedan utilizar aquellos que les interese. Para los que ya están en una fase más avanzada, que capaz que ya la idea de negocio la tienen validada y básicamente lo que necesitan es apoyo para poner la empresa en funcionamiento, tenemos dos canales. Uno se llama Semilla ANDE, que es una convocatoria que hacemos 2 veces por año. En este momento está abierta la convocatoria, así que es una buena excusa para investigar la página de ANDE, que justamente es un apoyo económico para poner las empresas en funcionamiento. Es un aporte no reembolsable del entorno de unos $25.000 para poner la empresa en funcionamiento. A esa convocatoria también se puede acceder a través de las incubadoras de empresas. Hay 10 incubadoras que existen acá en Uruguay, que tienen un llamado especial donde básicamente los emprendimientos postulan a los llamados, a las convocatorias que hacen las incubadoras, y luego en conjunto con ANI y ANDE vamos a los comités de las incubadoras y ahí lo que miramos es: ¿este proyecto tiene potencial de crecimiento? Sí, perfecto. Una vez que estamos de acuerdo a eso, que es un emprendimiento que va a poder crecer, escalar y demás, ahí vemos. Si tiene un componente de innovación, los fondos los pone ANI y las reglas del juego son las del instrumento de emprendedores innovadores de ANI. Y si consideramos que hay un valor diferencial, pero no necesariamente una innovación, los fondos los pone ANDE y toda la parte de seguimiento y demás se hace desde ANDE. Entonces, estos son algunos instrumentos como para esas etapas iniciales que está bueno que conozcan.
Otra de las áreas que tiene ANDE y que puede servir también para las empresas es toda una parte de servicios financieros, que no hacemos créditos directos, sino que en realidad siempre trabajamos con instituciones de microfinanzas o con bancos y demás, y ahí hay toda una línea de garantías para el acceso a créditos o microcréditos, y también justamente la parte de créditos a tasas más preferenciales. Por último, ya estoy terminando, está abierto en este momento también un instrumento que se llama Bienes Públicos para la competitividad, que es un instrumento que no está dirigido a las empresas, sino a determinadas cadenas de valor, asociaciones, cámaras y demás, donde lo que buscan generar son algún bien público, básicamente, es decir, un producto que su generación no se agote con el consumo y que repercute y que beneficie a una cadena de valor o a un conjunto, a un sector de actividad. Entonces, ese es otro instrumento que está pensado que los beneficiarios indirectos vienen a ser las pymes, pero se canaliza a través más de organizaciones, asociaciones y demás. ¿Ah? Que también está bueno que conozcan ese instrumento para plantear algunas actividades o acciones que se pueden llevar adelante. Bueno, un gusto participar. En Facultad de Ciencias Económicas es como que hace un tiempo venimos, hace 7 años ya trabajando en un posgrado en sistemas de información de las organizaciones y gestión de empresas de TI, y siempre estuvo como la duda de por qué hacer un posgrado vinculado al sector de TI en la Facultad de Ciencias Económicas, y cuando hace 3 años empezamos con Sebastián a hablar del tema vinculado a la Cámara de FinTech, dijimos, bueno, ahora nadie va a discutir el tema, ¿no? Es decir, por fin ciencias económicas, finanzas y tecnología se juntan en algo donde nos vamos a sentir cómodos, pero básicamente desde la facultad o básicamente desde el posgrado abordamos el tema de la tecnología en las organizaciones desde una perspectiva que no es obviamente la técnica o la informática, sino una perspectiva vinculada a la gestión. Entonces, cuando se planteó esta mesa y me invitaron a participar de ella, yo decía, bueno, ¿qué breves cosas podría aportar tanto para las empresas que emprenden en el área de FinTech como aquellas empresas y las pymes y las MIPES que quieran aprovechar algunas cosas que pueda ofrecer el sector de FinTech? Y ahí los dos grandes temas que me surgían era el tema de datos y el tema de tecnología en sí mismo, ¿sí? Y hay unas pequeñas reflexiones, y si alguien después quiere profundizar en eso lo podemos hacer. Pero la primera es vinculada a datos, ¿no? Es decir, todo el mundo FinTech está muy basado en la acumulación de datos y en la generación de datos y en cómo analizamos esos datos. Y hoy el mundo está como muy centrado en qué va a pasar con inteligencia artificial y con Big Data y qué va a pasar con toda esa información. Y bueno, y ahí como que los pilares tanto para las empresas de FinTech como para las empresas de otros sectores que quieran aprovecharse de este tipo de estrategias es lo primero tener claro qué quiero, es decir, qué datos son los que yo necesito, pero tienen que estar como una actividad previa a qué datos puedo juntar, ¿no? Es decir, hoy juntar datos no es un problema, el problema puede estar en definir qué es lo que yo quiero y a partir de eso construir modelos vinculados a los datos. Y eso obviamente sí llega a un punto donde quiero un conjunto de información y ahí me tengo que empezar a preguntar si hay limitaciones a manejar esos datos, limitaciones éticas, limitaciones legales y después sí limitaciones operativas, que creo que a esta altura deben ser de las menos complejas, pero cuando yo empiezo a gestionar datos tengo que preguntarme también si puedo o no guardar esa información y además si debo o no guardar esa información. Entonces, hacer un análisis estratégico del modelo de datos que necesito y después darme esa discusión me puede ayudar a establecer un real aprovechamiento de la tecnología en cuanto a recolección de datos. Y enganchado con eso hay un tema que para mí se usa poco y lo tiro para la discusión principalmente de quienes están en el sector, que tiene que ver si los datos los consideramos un valor, si realmente hacemos un verdadero intercambio de valor justo con nuestros clientes, digamos, ¿sí? O con nuestros usuarios, ¿sí? Es decir,
los que estudiamos ciencias económicas y los que pasamos por la formación en contabilidad, siempre teníamos aquello de entrego un valor, me dan un valor, ¿no? Es decir, entrego un valor y me dan un papel firmado como comprobante de recibido y eso para mí era un valor en una cuenta corriente o lo que sea. Y había un intercambio que trataba de ser justo, ¿no? Los bienes, los servicios tenían un valor, vos me dabas algo, yo pagaba por eso y era como bastante claro el intercambio, ¿no? Más allá de toda la discusión de teoría de valor que podríamos estar enganchado con eso, sí hay una discusión importante hoy con los datos, es qué damos a cambio de los datos que los usuarios nos dan y qué podemos o no hacer de eso. Que también tiene una discusión ética, pero también tiene una discusión de cómo hacemos la propuesta de valor desde las empresas de tecnología hacia los usuarios, digamos, ¿no? Es decir, si yo voy a obtener la información de que te brinda el POS, de todo el detalle de tu facturación, y yo lo voy a hacer, voy a obtener esa información para darte un crédito a partir de tu facturación y aprovechando esas herramientas tecnológicas, es muy buena idea, ganamos los dos, vos tenés información que da tranquilidad para dar crédito y yo, pequeño empresario, tengo un acceso favorable al crédito por haber compartido esa información. Bueno, eso a lo mejor tenemos que ver ese tipo de modelos en una visión más general. Y obviamente, y para cerrar nomás, para no irme muy largo, que es algo que tengo acá algún exalumno que sabe que es lo que me pasa, que arranco y no paro, tiene que ver con el uso de la tecnología y ver a la tecnología desde dos capas, digamos, ¿no? Una capa que yo le llamo una capa rígida, que tiene que ver con lo transaccional, con lo operativo, es decir, cómo la tecnología me puede permitir soportar una empresa en marcha, pero también ver la tecnología y en particular lo que se puede hacer desde FinTech como una capa ágil paralela a esa capa rígida, digamos, que me permita innovar, que me permita crear nuevos modelos, que me permita asumir determinados riesgos. Y ahí es también donde las empresas de FinTech pueden aportar mucho por estar dando pequeñas herramientas que son de fácil incorporación y a su vez muy transformadoras. Y creo que el camino va por ahí y después lo seguimos en la etapa de preguntas. Bueno, gracias por la invitación y un poco algo que yo estoy pensando para compartir con todos acá es que el emprendimiento nuestro, que se llama Mi Finanzas, tiene la característica de estar de los dos lados del mostrador, ¿no? Ser beneficiario de un semilla de Andes del lado del emprendedor, ¿no? Que es un apoyo importantísimo, pero también ser el generador de créditos para los emprendimientos y para las empresas, ¿no? Mi Finanzas tiene esa característica, es casi que se pliega el universo y desaparecemos todo ahora, porque estamos de los dos lados del mostrador. Y ha sido, en estos 2 años, ha sido realmente digamos, un orgullo poder demostrar de que esto no solamente es necesario de cara a las pymes, que son las generadoras de empleo y de Producto Bruto Interno y demás, sino también que se demuestra de que estas pymes que hoy no tienen acceso al crédito lo necesitan. En 2 años se movieron 16 millones de dólares, que es algo increíble para lo que es una startup fintech en Uruguay solamente, y poder de vuelta, ¿no? Ser beneficiario de algo que es un organismo público-privado, si quiere público, apoyarse en eso para poder generar el financiamiento de estas pymes utilizando la fintech o una plataforma como herramienta para estas pymes es la verdad que es algo súper satisfactorio para nosotros. Un poco eso de cara a lo que es este panel de estar de los dos lados, pero también un poco contar cuál ha sido nuestro camino. Hemos transitado un montón de situaciones con fintechs que en Uruguay en estos 2 años sobre todo ha pasado por altibajos con la banca, con el Estado, con el gobierno, situaciones particulares que han pasado algunas y lo cierto es que se está madurando muchísimo en el ecosistema en general, de la mano de la Cámara, que también surgió, es bastante incipiente y tendrá menos de 2 años, o quizás 2 años, poder acompañar ese proceso, la verdad que a nosotros también nos llena de orgullo y poder hacerlo de esta forma es algo bastante interesante, por lo menos para nosotros, de cara a lo que es un emprendimiento. Creo que en este panel soy de los más
jóvenes en este entorno de fintechs y nada, estamos aportando nuestro granito de arena y eso nos llena de orgullo. Primeramente, gracias por invitarme a ese panel. Primeramente, también perdona por mi portuñol acá en el panel. Exacto. Creo que no es necesario, ¿sí? Creo. Mi nombre es Bruno Diniz, soy presidente del Comité FinTech de la Asociación Brasileña de Startups. La asociación fue creada en 2011. Hay hoy como 1.500 startups en la asociación y 60 de ellas son fintechs. Soy también profesor en la Fundación Getúlio Vargas en São Paulo, Brasil, de fintech específicamente, y también tengo una consultoría llamada Spiralen, una consultoría de innovación para mercado financiero. Tengo observado la evolución del mercado fintech en Latinoamérica. Creo que una buena parte de eso es porque somos parte de un grupo llamado Alianza Fintech Iberoamérica, donde la Cámara de Uruguay también es parte de ese grupo. En el ámbito de ese grupo creamos white papers sobre crowdfunding, sobre también sobre préstimos P2P lending, cosas como eso. Y creo que todo el ecosistema de fintech en Latinoamérica está en un proceso de evolución. Temos hoy el ecosistema de México, que hay una ley fintech específica. En Brasil, específicamente, temos hoy a creación de un sandbox regulatorio. También ha sido creado dos vehículos nuevos en Brasil, la Sociedad de Préstamos entre Personas y la Sociedad de Crédito Directo, que son dos vehículos específicos para préstamos de fintechs. Entonces, como una institución financiera regulada, entonces creo que es un avance ese tipo de regulación en Brasil. También hay avances en Open Banking en Brasil. En segundo semestre hay una consulta pública sobre Open Banking en Brasil. Y también en próximo año hay una implementación de la Ley General de Protección de Datos en Brasil, que es un tema muy importante también para Open Banking, porque tenemos la preocupación de los datos dos clientes, de la seguridad de los datos de clientes, como eso será tratado. Entonces, en Brasil, y también hay una evolución en número de iniciativas. Hoy hay algo como 600 fintechs, y año pasado algo como 450, entonces un gran avance. Y algo como en 2015 solamente había algo como 60 fintechs en Brasil. Y creo que es un fenómeno que está evolucionando en toda Latinoamérica. Y principalmente creo que hay algunos desafíos para crecimiento de fintech. Un dos desafíos es conocimiento, que las personas no conocen las fintechs en Brasil, por ejemplo. Hay una investigación pela Federación de las Industrias del Estado de São Paulo, donde 7.150 industrias fueron investigadas, solamente directores de esas industrias, y solamente 55% de esos directores no sabían nada sobre fintech, lo que es una fintech. Y no estamos a hablar sobre pymes, sobre grandes industrias. Entonces, si las grandes industrias no conocen las fintechs, entonces hay muy espacio para crecer en ese tema. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, yo soy Mariela Sandroni, soy parte de una compañía fintech. Esa compañía se llama Winans. Y hoy por hoy, bueno, tenemos la suerte de poder haber estado teniendo una experiencia en Uruguay con nuestra marca Welp, que hemos lanzado hace unos meses.
Winamp es una fintech argentina, líder en el mercado de créditos. Damos créditos 100% digitales. Yo siempre hago el paralelismo y el desafío y de decir que la tecnología nos ayuda a poder trabajar en lo que se llama 100% e-commerce, o sea que toda la transacción pueda ser 100% online sin ningún tipo de interacción del proceso fuera de lo que sea el mobile o el desktop o las propiedades digitales. Y es nuestro norte, ¿no? Poder seguir creciendo y poder seguir generando productos 100% digitales en cada uno de los países en los cuales vamos abordando. Y eso tiene que ver mucho con la madurez, en el caso de cada uno de estos mercados, en cuanto a la evolución y el desarrollo de la revolución fintech, así como hago el paralelismo del e-commerce, se fue desarrollando a lo largo de los años. Entendemos que nosotros somos responsables por acompañar a este ecosistema junto a las cámaras y que se pueda seguir desarrollando y tener mucha relación con cada uno de los gobiernos que apoyan e impulsan el desarrollo económico de la economía digital. Tenemos la experiencia de haber lanzado en mercados muy diversos. Lanzamos en España también y nos encontramos que la madurez de cada mercado es tan disímil y tan diferente que nuestros procesos y nuestras tecnologías se tuvieron que adaptar en forma muy diferente para poder acompañar algunas cuestiones que acá se acaban de mencionar en el panel. Una es la cuestión de los datos. Nos encontramos que, bueno, API Banking sí ya está desarrollado en España y en Comunidad Europea, y eso permite algo muy poderoso, que es darle derecho a las personas de ser dueños de sus propios datos. ¿Y en qué impacta esto en la economía fintech? Que si los usuarios, las personas y no las empresas son dueños de los datos, de las transacciones que realizan dentro de los sistemas financieros y con otras compañías, eso hace que esa información pueda ser utilizada por cualquier compañía que el usuario autorice a que pueda tener acceso a esa información. Y eso realmente es muy disruptivo. ¿Por qué? En el caso de crédito, les doy el ejemplo, si nosotros pudiésemos tener información más precisa sobre el comportamiento crediticio de las personas que conforman la información necesaria para entender qué tipo de oferta de crédito puede llegar a tener cada uno de esos consumidores o esas personas, podríamos ser mucho más eficientes. ¿Y qué pasa? Cuando empezamos a conversar del desarrollo fintech, nos empezamos a encontrar con estas cosas, con el acceso a la información, con la desregulación de algunos procesos que ya venían regulados para el sistema financiero, que hacen que puedan trabar el desarrollo de esta industria que es muy grande y que lo que pretende es poder incluir cada vez más personas dentro del sistema financiero, facilitándole la vida a las personas. ¿Por qué? Porque pueden acceder más allá de una sucursal bancaria o más allá de cualquier otro tipo de servicio que hoy por hoy se encuentra restringido por todavía no haber evolucionado en algunas cuestiones que tal vez en otras economías están más desarrolladas. En esto vemos una oportunidad nosotros y una responsabilidad también en poder llevar este grano de arena y este conocimiento que vamos desarrollando en cada uno de los mercados para poder crecer en forma conjunta. Y en este caso creo que bueno, todo lo que es Mercosur, ya sea Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia y demás mercados, necesitan crecer todavía mucho más para poder crecer como economía digital y como economía hacia el mundo. Y realmente esto hace que
podamos potenciar nosotros como empresas, nosotros como todos los emprendimientos que están atrelados a estas oportunidades y hacer crecer las economías de nuestros países. Así también estamos desarrollando lo que se llama Winance Developers, que es ayudar a aquellos emprendedores que quieran generar negocios con nosotros a través de gestiones de conexiones vía APIs y poder tener ideas innovadoras para acceder a los consumidores con acceso al crédito y otros productos que estamos desarrollando. Hemos creado este programa donde desarrollamos API abierta para que aquellos que quieran empezar a trabajar con nosotros puedan conectarse en los distintos mercados. Escuchándolos, una de las cosas que me venía a la cabeza y pensaba hace un mes, estuve en Austin en un viaje justamente recorriendo el ecosistema emprendedor y una de las cosas que quizás que me vine con la sangre en el ojo era el mundo de proyectos nuevos que emergían solo en una incubadora en la que estuve, se financiaban ahí mismo unas 300 startups por año. Entonces, trasladarle a ustedes la pregunta de ver cómo ven ustedes ese ecosistema uruguayo y qué les falta a nivel de financiamiento para poder viabilizar una cantidad mayor de proyectos. Cómo ven en particular el rol del sector privado como financiador de proyectos, como capital semilla, quizás como primera ronda de inversión para proyectos uruguayos y qué perspectivas le ven en ese sentido. Si nos comparamos con Estados Unidos, con Austin, estamos mal. Así que la comparación va a ser con nosotros mismos. No, a ver, para mí se ha avanzado, todavía nos falta muchísimo. Y el sector privado en estas etapas más tempranas todavía está lejos de la generación de emprendimientos. Y eso es un poco también el rol que se busca cumplir desde el lado del Estado. Primero también hay que tener en cuenta de que hay que trabajar en la cultura del emprendimiento, que la gente se anime a emprender muchísimo más, que estén dadas las condiciones también para emprender. Y después también, bueno, el financiamiento, todos vamos, ¿no? Yo siempre hace bastantes años estoy trabajando en el tema de emprendimientos y en estas etapas tempranas y soñás con el día de que no haya que invertir más fondos públicos para que se creen empresas, ¿no? Ojalá llegue pronto ese día, pero lamentablemente todavía estamos lejos porque los capitales un poco más privados todavía no se animan a invertir en etapas más tempranas. De a poco, y todavía con bastante timidez, están invirtiendo una vez que las empresas están un poquito más consolidadas, que ya empezaron a hacer sus primeras ventas, que empezaron a generar un negocio un poquito más estable y básicamente lo que necesitan es, ¿no?, como pegar el estirón, crecer. Entonces ahí aparecen algo de inversión ángel y capital de riesgo acá en Uruguay también es más difícil todavía y ahí ya tenemos que mirar un poco más la región y no quedarnos solamente acá. Yo creo que también se están dando cosas en el ecosistema uruguayo que van ayudando a que haya un desenvolvimiento mayor. Uno es la ley de emprendimientos con el tema de las sociedades anónimas simplificadas, que eso todavía está por definirse y sin hacer un juicio de valor, pero sí tiene una forma jurídica nueva que facilita o permita el tema del fondeo privado, por ejemplo, a una empresa. Si vos hablás hoy con muchas pymes, siempre reciben plata de un amigo, de un primo, de no sé qué, y generalmente eso nunca se documenta porque es más caro documentarlo que los fondos que reciben. Entonces, tener algún tipo de sociedad que eso permita facilitar eso, yo creo que nos vamos a empezar a dar cuenta de otras cosas que están pasando que hoy no pasan y no quedan documentadas, o también, o sea, si yo estoy invirtiendo mis ahorros en esta empresa pero no lo puedo documentar o capaz que no es tan sencillo y demás, pierdo el interés de hacerlo y busco otras alternativas muchísimo más tradicionales o estables, que capaz que no me generan tanta posibilidad de retorno, pero son más seguras y sé qué hacer si pasa A o pasa B. Entonces, eso entiendo yo de que puede ayudar un poco. Y después también es tener casos interesantes, casos de éxito, mostrarse mucho más. Yo creo que
que también algo de los que pecamos, los que estamos en el mundo emprendedor, es que muchos de los logros es como puertas adentro, lo sabemos lo que estamos trabajando en el día a día, que estamos en conjunto con emprendedores, ¿no? Con instituciones, con aceleradoras y demás, y ves que el talento que hay en Uruguay y los avances que se han hecho. Pero eso lo sabemos los que estamos acá porque no nos hemos dado el tiempo, el trabajo y ser conscientes de que eso hay que mostrarlo, porque en ese efecto también de demostración hace que otros se sientan más involucrados, más curiosos y se empiezan a conocer un poco más de esto. Así que me parece que hay como diferentes fuerzas que van jugando y parte de la cultura es un tema importante, ¿no? Hay veces nos enteramos solo de las noticias feas, ¿no? Y en todos los sectores hay, pero yo que sé, en el mundo de fintech últimamente también en Uruguay hubo como un empuje, después como un freno y nos enteramos como de esas noticias. Esto no se puede, acá en Uruguay no se puede hacer, ¿no? Entonces no hacemos marketing del bueno, de un emprendimiento que empezó hace menos de 2 años, ya movilizó 16 millones de dólares, o sea, esas cosas a veces nos cuesta muchísimo más contarlas y que la gente se entere y que se involucre y que demás, que las cosas que a veces que no funcionan tan bien. Entonces también hay que trabajar en eso y todos somos como responsables de lograr ese cambio, ¿no? Un poco también de vuelta sobre la experiencia nuestra. Bueno, hace, ¿qué será? 2 meses o un mes, más o menos, Uruguay 21 organizó un encuentro con Xavier Casares, que es el CEO de Tibidabo, vino de España, que es la segunda vez que viene, también un poco para generar madurez en el ecosistema de emprendedor, sobre todo de cara a las inversiones, a captar inversiones, y es algo que se está trabajando, ¿no? Coincido con Amalia que compararnos con Austin es un poco duro para nosotros, sobre todo por el desarrollo que tenemos, pero sí se están haciendo algunas cosas, es súper interesante. También necesitamos madurar los emprendimientos de cara a poder venderlos, o no sé si venderlos, pero sí convencer a una persona que coloque sus inversiones, sus ahorros en una startup. Nosotros, hoy nuestro emprendimiento tiene, después del Semilla de Ande, abrimos una ronda, levantamos $110.000, que es algo inusual para el ecosistema nuestro, pero es un caso de éxito. Y ahora tenemos una segunda ronda abierta con un instrumento que es demasiado, si se quiere, nuevo para lo que es el desarrollo en Uruguay, que son notas convertibles, que es algo que es un préstamo participativo. Es muy bueno poder llevarlo adelante y que se contagie y que se empiece a usar. Salió una nota en Infonegocios sobre lo que estábamos haciendo y a partir de ahí varios emprendedores empezaron a contactar para decir, ¿y cómo la armo? ¿Y cómo lo puedo hacer? Y nada, contarles, ponerlo en contacto con el mismo abogado que estamos trabajando nosotros para que ellos también armen su ronda de inversión de cara a captar capitales con instrumentos que, repitiendo un poco lo que decía Amalia, ¿no? La SAS, que es una ley para sociedades anónimas simplificadas, ya lo incluye, pero hoy estamos bastante verdes. En eso ya lo toma como punto de partida, que en otras latitudes ya existen este tipo de mecanismos que están permitidos en sociedades anónimas, que acá es bastante remar en dulce de leche todavía, pero bueno, se puede hacer y se contagia. Coincido también en que no todo sale a la luz, pero también porque al ser algo muy nuevo, al ser bastante disruptivo, hay veces que nadie lo comenta mucho por las dudas que salga mal. Pero bueno, es algo que es bueno contarlo, porque sobre todo para que se contagie. Y bueno, ni que hablar, cuando armamos este contrato de notas convertibles, el abogado me decía que si levantaba capital con este contrato en Uruguay iba a ser un artículo. Todavía estoy esperándolo. Pero nada, pero es algo que puede pasar, que se da y es que se empiece a usar, ¿no? Es lógico que cuando hablamos de riesgo, de capitales y demás, se necesita algo de trayectoria, algo de seguridad para algunos, y hay otros que son más kamikazes, y eso los abrazamos a todos, ¿no? Bienvenidos los kamikazes. Gabriel. Yo quería agregar una lectura a esto que planteaba Federico. Es decir, a veces hablamos de innovación muy enganchado al emprendedurismo y al emprendedurismo como esa persona aislada que monta un emprendimiento, monta una empresa desde cero para aportar una idea innovadora. Y en particular yo creo que obviamente hay muchas formas de innovar y de desarrollar, ¿no? Entonces,
estamos hablando de las pymes y el acceso a financiamiento también, y cuando las empresas que no son del mundo del emprendedurismo, pero son una pyme, necesitan innovar para poder transformarse y mantener vigente un negocio que en Uruguay todos sabemos ya a esta altura que las pymes son el sustento de esta economía y de la población en general. Tenemos que también lograr, y muchas veces eso no es a través del emprendedor, sino a través de las empresas tradicionales o de los emprendimientos de algunos emprendedores, cómo damos soporte financiero para que esas pequeñas y medianas empresas o esas microempresas también puedan hacer sus procesos de transformación e innovación, ¿no? Yo creo que en Uruguay, ya a esta altura creo que somos un caso raro de que tenemos empresarios que les cuesta arriesgar, y eso es un problema, ¿no? Es decir, y es un problema estructural, porque si a una empresa grande, fondeada, con trayectoria, le cuesta tener una unidad que asuma riesgos, obviamente estamos en dificultades, porque se suponía que como organización social habíamos creado empresas justamente para que asumieran riesgos en beneficio de un bien común. Entonces, también pensamos que esas empresas, y en el sector financiero pasa mucho, puedan dar herramientas para esas pymes para hacer ese proceso. Entonces, es como varias dimensiones que corren en paralelo. Tenemos por un lado los emprendedores de fintech que perfectamente estaban explicando las necesidades que tienen de financiación para hacer sus desarrollos, pero también tenemos a esas otras empresas que no caerían en una categoría de emprendedores que necesitan hacer sus transformaciones de sus procesos de negocio, porque muchas se dedican a cosas que ya están desapareciendo, van a desaparecer, y eso requiere también financiamiento e inversión de riesgo a ese nivel. Por lo tanto, emprendimientos como el tema de mis finanzas, que cuenta Milton, ayudan a empresas que les cuesta asumir un cierto nivel de financiamiento que les permita quebrar un poco el modelo simplemente repetitivo. Y yo creo que eso es una cosa que nos está faltando también como sociedad en su conjunto, ¿no? No solo pensar que la innovación va a venir de emprendimiento, sino de que tenemos una estructura enorme de pymes que necesitan financiación para poder innovar y transformarse. Bueno, creo que mirando las pymes, hay una buena práctica, un buen ejemplo de Reino Unido. Reino Unido, en 2015, hay una buena práctica de Banco Santander en Reino Unido, que ha creado una colaboración con una fintech de préstamos para pymes llamada Kabbage. Básicamente es una colaboración donde si la compañía es negada por el Banco Santander, Banco Santander indicaba para una fintech esa pyme que no ha recibido préstamo. Entonces, es una buena práctica. Y en 2016, el regulador de Reino Unido ha creado una ley para que todos los bancos, si no apruebas un préstamo para una fintech, es obligado a indicar una fintech que pueda hacer ese tipo de préstamo. Entonces, creo que hay espacio para colaboraciones entre las grandes bancas y también los pequeños empresarios de las fintechs. Entonces, es un ejemplo de ley que colabora con las fintechs, colabora con las pymes, y creo que es importante. En Brasil estamos a discutir ese tipo de regulación para que algo similar possa ser criado en Brasil también. Creo que es un ejemplo de un país como Reino Unido, donde hay un mercado financiero muy concentrado con grandes bancos también como Brasil, y una solución para tentar desarrollar el mercado financiero en la región. Pensando en el emprendedor uruguayo, en la startup uruguaya, que en cierta medida ya venimos configurados en el chip con esa visión de mercados globales, en parte por gente como Gabriel, que forma emprendedores y forma consultores, o como Amalia, que fomenta todas estas cosas a nivel del ecosistema. Venimos pensando en mercados globales, pero
¿por qué nos cuesta tanto quizás pensar en mercados globales de financiamiento para los proyectos uruguayos? ¿Qué oportunidades le ven ustedes a los mercados globales de financiamiento para las startups uruguayas y qué limitaciones le ven a las startups locales para poder acceder a esos fondos? Yo creo que ahí hay un concepto que mencionabas vos de animarse a darle visibilidad, y yo creo que el trabajo de Uruguay 21 en ese sentido es clave, ¿no? Es decir, a nivel individual es muy difícil situaciones como la de Mi Finanzas, de que un emprendimiento logre tener una visibilidad que le dé tranquilidad a un inversor como para apostar a eso. Entonces, seguramente las claves pasan de mostrar las capacidades que tiene Uruguay para desarrollar cosas, ¿no? Es decir, si nosotros logramos demostrar que Uruguay es un país innovador, que tiene gente que está en condiciones de desarrollar ideas nuevas, de que tiene la gente formada y una cultura desarrollada de acceso a la tecnología, de diversidad en las personas que participan en esos procesos de innovación, si logramos posicionar eso, que ha sido el esfuerzo principalmente que ha hecho tanto las cámaras empresariales como el Estado, principalmente de Uruguay 21, ahí vamos a estar en condiciones de ganar un poco de credibilidad hacia afuera, ¿sí? Es decir, de ser alguien confiable hacia afuera y de ganar esa confianza hacia adentro también, ¿no? Es decir, de plantarnos un poco más seguros de que por qué no un emprendimiento creado en Uruguay no puede obtener a inversores extranjeros. ¿Por qué tenemos que pensar en que dependemos de nuestros tíos, primos, para hacer algo que no es en base a ahorros familiares, sino que es inversión de riesgo, empresa, negocios, rentabilidad, etcétera? Creo que las universidades juegan un rol muy importante también. Muchos de los emprendedores surgen de estos espacios. Ahí sí concuerdo con que siempre un caso testigo o digamos, hacer publicidad de ese caso en el mundo va a traer cada vez mayor atención de los inversores internacionales, pero también creo que tiene que haber una programática. Esa programática se genera desde tener incubadoras, que las incubadoras podrían surgir de los proyectos de las universidades porque son espacios que podrían colaborar a esto. También creo que Uruguay ya hoy se encuentra en condiciones de poder generar esto, o de estas instancias, ya sea como economía o como país o como recursos calificados, hoy están estas condiciones. Creo que es esto, que puedan organizarse y programáticamente poder apoyar a los emprendedores, que no tengo dudas de que debe haber muchísimos, en empujar y tal vez llevarlos en misiones de financiamientos internacionales. Eso tal vez ya desde un lado más institucional. Pero, digamos, la escucha desde los fondos internacionales está, digamos, a nosotros nos pasa, nos tocan la puerta muy seguido, nos vienen a visitar a las oficinas, quieren conocernos, nos piden muchísima información, pero, digamos, hay fondos que están buscando este tipo de empresas. Obviamente no es solo un plan de negocios, tiene que ser algo ya probado o desarrollado y testeado, tiene que tener un plan de expansión grande, o sea, el mercado local para tal vez los fondos internacionales no lo es todo, sino también es mercado local y tal vez alguna región o alguna expansión global, y siempre pensar en la tecnología como clave. Obviamente que la propuesta de valor y el plan de negocios es clave en todo esto. Y creo que están en una instancia hoy en la cual se pueda desarrollar. No, solamente que los fondos grandes que están afuera sí, y han habido como eso, los esfuerzos, las grandes inversiones de los emprendimientos uruguayos no han sido con fondos nacionales, eso queda claro, y se han hecho, ¿no? O sea, estamos como transitando eso, desde más institucional, desde también ANI, por ejemplo, atrayendo fondos de inversión internacionales a coinvertir acá en Uruguay, o sea,
probar diferentes procesos de programas de aceleración con aceleradoras internacionales. O sea, se han dado como diferentes cosas a escala piloto, con la cantidad también de semilleros, de cosas que tenemos, pero no, se va avanzando, hay que acelerarlo también desde ese lado, sin dudas.